Muy buen día a todos. Hoy día les voy a presentar hacer un dibujo alrededor de esta pieza. Vamos a ponerle unos detalles que son bastante diferentes y también vamos a darle colores para que puedan tener. Entonces, lo que normalmente se pudiera hacer es darle un poquito más de luz para que pues, se pueda ver toda la pieza. Lo cual, en cuanto se trabaja con colores, siempre hay que buscar la forma de hacerlo que eso no distorsione mucho el trabajo. Entonces, a ver, eh, esto ya está engarzado. Normalmente la medida que tengo aquí son de 30 centímetros cada hilo. Eso depende mucho del engarce que uses para que pueda hacer el trabajo. Voy a agregar cuatro colores y estos cuatro colores, cada hilo tiene 2,5 metros más o menos. Entonces yo voy a tejer todo alrededor con colores y también voy a agarrar cuatro hilos más de normales de 30 centímetros, lo cual este diseño lo voy a volver a repetir después de casi unos 10 años más o menos, porque hace mucho no lo hago. Entonces vamos a poder hacer este trabajo. Lo más importante es cuando se agregan los hilos. Vamos a empezar aquí en el medio agregándole. Vamos a agregarle el color, este color. Vamos a agregarle aquí en el medio. O lo agrego este primero. Agrego este y vamos a empezar tejiendo todo alrededor, pero de una forma diferente, con lo cual nos va a hacer un dibujo muy interesante, porque completamente no es nada que se ve comúnmente que se hace dentro de los trabajos, ¿no? Entonces vamos a probar eso y vamos a agregar. Entonces yo tomo el hilo, lo cual yo voy a agregar directamente. A ver, lo que pasa es que cuando se va a agregar en esta parte hay una forma exacta de agregarlo, porque es lo que tenemos que ir aprendiendo nosotros, a descubrir las formas para poder aumentar colores y también la forma de cómo se tiene que trabajar cuando es un diseño diferente. Entonces yo el verde tapo al naranja, en este caso, como les explicaba ya en otros videos, siempre que hay que hacer un agregado, porque la razón es que si haces el tejido cerrado te va a pedir hilo al momento que va a ir creciendo. Esta parte que es recta no pide tanto hilo, pero las partes que son circulares, que es un redondo, al momento de ir creciendo te pide hilo, que lo aumentes, obligatorio. Entonces esa es una de las razones por qué se aumenta hilos. Entonces ahora miren, nosotros lo vamos a poner al revés, ok, vamos a tejer al revés, de revés todo. Entonces al tejer de revés, lo único que se hace es aumentar el hilo directamente ahí, y esto va a ir tapando uno y dejando otro. Miren, yo empiezo aquí en medio, va a tapar, este es el medio exacto, tanto para la izquierda y tanto para la derecha, ok, este es el medio exacto, ok. Yo voy tejiendo para este lado. Entonces aquí yo agrego, el naranja tapa, pero estamos tejiendo al revés, ok. Yo hasta pudiera voltear la pieza para que ustedes lo vean, ok. Está tejiendo en la forma horizontal. Ahora voy a hacer este lado de esta manera, después el otro lado lo volteo para que ustedes lo tengan, ok. Aquí tapo también al revés, lo cual eso tenemos que tener en cuenta si estamos tejiéndolo en esta parte. Entonces el verde tapa al naranja ahora. Ahora el naranja tapa al verde. Estamos tejiendo al revés, ok. Ahora el verde tapa al naranja. Uno a uno, ok. En esta parte. Entonces esto sería completamente la única forma de poder ir llevando un dibujo así. Ahora vamos a voltearlo para que ustedes lo tengan en claro y lo puedan ver. Entonces yo volteo, miren, ahora para que lo vean cómo es por la parte de atrás, que así lo tejería, que mucha gente que lo tejería de esta manera, lo cual lo dejaríamos ahí directamente. Eso está en medio y el naranja sería el que teje normal. Miren, doy la vuelta, como el hilo es naranja, es largo, estoy tejiendo de esta manera, ok. Entonces aquí esto teje normal aquí, entonces aquí vamos y vamos aquí en eso. En este punto yo voy tejiendo de la forma normal, entonces aquí va dando normal de esta forma. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer en este momento, en esta parte de aquí, lo que yo tengo que hacer es ahora mismo subir
subir sobre este de aquí y poner aquí en medio, tapando también de la misma forma y ya cambiando de color. ¿Cómo? Solamente tendríamos que hacer que el hilo se mantenga y cambie de color directamente. ¿Ok? Entonces vamos a poner otro color de hilo. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle este de aquí. Lo cual nosotros vamos agregando el hilo. Hemos agregado aquí. Ahora vamos aquí. Este de aquí va directamente en medio. Igual 2,5 metros este hilo. Aquí de esta manera. Va en medio, miren. Pero en esta parte este lo teje como si fuese a los dos y lo teje como si fuese uno solo. Ok, ahí lo teje como si fuese uno solo. Ahí entra esto ahí y ahora el de aquí, el naranjas, tapa. Y así, ligeramente. Vamos yendo sobre el camino, vamos trabajando. Ok. Entonces aquí uno sobre otro, al mismo lado, miren, mismo orden. Ahora soltamos esto de aquí y hacemos lo mismo para el otro lado. Ok, uno horizontal, uno vertical. Ahora toca vertical y ahora cambia el azul, pasa al horizontal. Y aquí quedamos en vertical. Ok, entonces ahí ya va saliendo como lo ven ustedes. Ok, hasta ahí estamos bien, hasta en esa parte todo va perfecto sin ningún problema. Entonces todo el orden ahí nos va quedando perfectamente como tiene que ser. Ok, en esta parte es lo más difícil. Entonces ahora tenemos que agregar un hilo más. Le agregamos, estamos poniendo 4 líneas de color. Solamente la última parte es lo que cambia todo nuestro formato de trabajo. Entonces aquí, lo cual saldría el verde tapando a este nuevo color que voy a poner ahora. Aquí el verde saldría tapando, pero lo hacemos de la misma forma. Ok, miren. Este tejo tomo uno y el otro verde que está en medio, porque eran dos, aquí salen dos juntos. Entonces estos dos tengo que disimularlos y hacerlos que no se noten. Entonces tomo uno y tomo el otro. Listo. Ahí lo escondí en medio. Ok, ahora vamos a tejer esto de la misma forma para que tenga la misma posición. Ok, ahí está. Aquí también igual. Una horizontal, una vertical. Listo, al otro lado ahora. Al otro lado de aquí, seguimos. Y aquí cerramos. A ver, listo, ahí. Ese viene el detalle. Ahora vamos a agregar el último para tener todos los hilos y trabajar al mismo tiempo todos. Vamos a agregar el último, lo cual es lo único que es diferente, que es lo que va a cambiar todo nuestro formato de trabajo. Normalmente
cuando lo enseño muchas veces me dicen, pero ¿por qué cambia este último? Porque hay un detalle que no estamos tomando en cuenta en estos momentos, pero es obligatorio tomarlo en cuenta porque va a ser que nos va a ayudar un montón, ¿ok? Entonces yo agrego este último color, pongo en medio. Ok, entonces hay que cubrir espacios. Por ejemplo, este tomo normal, este 30 normal ahí. Ahora, cubriendo espacios. Cubrir espacios se llama tratar de rellenar la forma o tratar de disimular el espacio que tiene uno sobre el otro. Entonces vamos a hacer uno fuera, uno dentro y uno fuera. Listo, ahí. Ahora este teje sobre el otro. Listo, teje normal aquí. Ahora este siguiente teje de la misma forma, 3 nudos, uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno fuera, uno dentro y uno fuera. Listo, ahora teje normal aquí igual. ¿Por qué hago esto? Porque van a ver ahora cuando vamos a cerrar la circunferencia, van a ver en qué nos va a ayudar esto. ¿Por qué? Porque es súper importante hacerlo. Entonces aquí vamos a tejer este lado, solamente este lado, para mostrarles cómo tienes que ir hacia el lado que se tiene que ir cerrando más que todo, ¿ok? Entonces aquí igual, no fuera, dentro, fuera, aquí normal, aquí en vertical 3 nudos, no, en horizontal 1, 2, 3. En cada último hilo, cuando hacen horizontal, tenemos que hacerlo de esa forma, ¿ok? Aquí vamos a repasar, entonces vamos a trabajar los tres al mismo tiempo. Ok, este toca vertical, vertical, horizontal, toca vertical. Ok, siguiente, aquí toca horizontal, horizontal, vertical, y aquí toca horizontal, fuera, dentro, fuera, fuera, dentro, fuera. Entonces ahora vamos a empezar de cero todo. Aquí toca horizontal, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Listo. Entonces ahora empezamos y toca primero vertical, vertical, horizontal, vertical y horizontal 3 veces. Fuera, dentro, fuera. Ese es el orden que quiero darle todo alrededor. Entonces hay que ir tejiendo todo alrededor por ambos lados y así vamos subiendo de a pocos y atrás va quedando de esta manera. Entonces nosotros vamos dando acomodando los colores y los hilos hasta el final. Entonces nosotros mismos vamos buscando la posición de los hilos y automáticamente esto va saliendo. Entonces vamos a completar este lado de aquí para que también se pueda ver cómo se hace. Es la misma sincronización, no ha cambiado nada, simplemente hay que organizarnos nada más y sincronizar ahí directamente. Entonces esto es vertical, horizontal, vertical, y aquí 3 veces, fuera, dentro, fuera, fuera,
dentro, fuera. Entonces el inicio es lo que es más importante, o sea, una vez los 4 hilos puestos ya el orden se sigue y la misma mecánica siempre, no cambia, no varía nada, es seguir la mecánica, lo cual es mantener el orden hasta el último hilo. Solamente vamos a continuar el video tejiendo, simplemente es completar hasta el último hilo, que es el medio de aquí, no dar toda la vuelta completa, no, mitad mitad por ambos lados, ir trabajando y cerrando. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo hago completamente de la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda. Entonces ese es el formato correcto que más o menos puedo hacer para tener una base completamente en esquema. Esa es la diferencia. Ok. Entonces muchas veces me preguntan, ¿y por qué tienes que empezar exactamente de un extremo y no das toda la vuelta completa? No, porque no ayuda a hacer un trabajo. Lo que ayuda a hacer solamente vuelta es para poder hacer como un círculo completo, pero de ahí no ayuda a hacer para hacer un diseño. Entonces esa es la diferencia. Por eso que cada vez que hagamos una pieza, completemos, empecemos del centro, de un centro, y cerremos al otro centro, y así vamos a ir completando esto y trabajando directamente. Entonces aquí, como ven, el dibujo ya se está viendo ya. Entonces completando y rellenando todo, los dibujos se van a ver. Entonces esto va a quedar así abierto. Yo ya lo tengo claro. Cuando hago esto, normalmente esto queda así abierto. Y cerrarlo es una forma diferente. Entonces vamos a continuar con el video. En el próximo video explicar cómo cerrar esta parte de aquí. Entonces ahora, yo los voy a dejar en esta parte, donde ustedes simplemente van a tener que repetir el mismo patrón, lo cual solamente es continuar con la misma secuencia hasta el final. Espero les guste el diseño. Nos vemos en el próximo video. Chao.